Muy buenos días, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Leonidas Acuña, desde la asignatura de lengua castellana en el plan de clases número 14 del cuarto periodo. Estaremos trabajando el tema de la reseña crítica. Para eso estaremos abordando algunos aspectos como su definición, sus características, la estructura y algunos ejemplos. En primer lugar, encontramos la identificación de saberes previos. Para ello, deberán leer atentamente la siguiente frase y explicar con sus propias palabras lo que eso quiere decir. Luego, van a recordar una película o un libro que hayan visto o leído y van a escribir en un párrafo mínimo de 10 líneas cuál es su opinión personal sobre ese texto o esa película. Seguidamente, encontramos la conceptualización. En la conceptualización deben realizar un organizador gráfico que pueda sintetizar toda esa información que se ofrece sobre la reseña crítica. Primero, que contenga la definición, luego que contenga las características como la brevedad, la opinión del autor, la variedad de contenido y la exposición de las ideas, y por último que tenga en cuenta la estructura textual. En primer lugar, el encabezamiento, que tiene el título, la ficha técnica o bibliográfica, donde tiene el título de la obra, de la película, el autor, editorial y año, el autor de la reseña. Luego la parte de la presentación de la obra reseñada, la síntesis, el juicio valorativo y crítico y por último la conclusión. Seguidamente encontramos un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con una reseña crítica sobre una película titulada Los Coristas. Aquí encontramos el encabezado con cada uno de sus elementos, la presentación de la película u obra reseñada, aquí aparece el párrafo, la síntesis comentada del contenido, en este caso de la película, y la conclusión, que también encontramos como una de las partes obligatorias de la reseña, y por último esa crítica y o juicio valorativo que realizamos sobre la misma. Esto nos va a ayudar mucho como ejemplo para poder realizar nuestra propia reseña. Aquí encontramos una síntesis, un mapa conceptual que nos sintetiza la información que hemos encontrado en la conceptualización. Aquí encontramos esta imagen donde nos dice cómo hacer una reseña crítica y los pasos que debemos seguir para realizar. Seleccionar, identificar, analizar y por último escribir. En el desarrollo de competencias vamos a leer detenidamente esta reseña crítica y a partir de esa lectura atenta vamos a resolver cada uno de los interrogantes que allí aparecen. También van a leer el siguiente fragmento donde van a realizar una comprensión lectora sobre una crítica de cine que se llama La ladrona de libros, y a partir de esa lectura también van a realizar las preguntas que allí se proponen. Por último, encontramos la escritura de una reseña crítica, ya sea de un libro o de una película, teniendo en cuenta la estructura que aparece y que se les anexa dentro del plan de clase. Para finalizar, deberán visitar el link que aquí se les ofrece y por lo menos realizar 3 actividades interactivas de ese link, donde deberán entregar los respectivos pantallazos junto con el plan de clases. Se les recuerda que la parte de la evaluación es la evaluación presencial que se realizará en el salón de clase. Luego encontramos la parte de avancemos hacia la prueba. Aquí vamos a encontrar un texto bastante breve. Ese texto van a responder a partir de esa información que nos ofrece 6-7 preguntas donde deberán escoger la respuesta correcta. No olviden que aparece también una bibliografía que deberán consultar para profundizar mucho más en el tema que vamos a abordar, que es la reseña crítica, y también una webgrafía, que son unas páginas donde también vamos a poder afianzar mucho más en el tema. Cuando ya terminemos toda la parte del desarrollo de competencias, entonces diligenciaremos la rúbrica de autoevaluación que deben entregar junto con el plan de clase, ya sea de manera física o a través del plan.
De esta manera, finalizamos nuestro plan de clases número 14 de lengua castellana. Feliz mañana a todos.